Es un honor. Bien. ¿Se escucha? Sí. Sí, es un honor para mí presentar la conferencia del profesor Miguel García Baró, que es uno de los más reconocidos filósofos en el mundo de habla hispánica y también uno de los mejores conocedores de la obra de Michel Henry. García Baró es miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y catedrático de Filosofía jubilado en la Universidad Pontificia Comillas. Fue profesor en la Universidad Complutense e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesor invitado en muchas universidades de Europa y América. García Baró dirige la colección de libros de filosofía Hermeneia. Es autor de 22 libros, entre los cuales se encuentra una historia de la filosofía en 3 volúmenes, del dolor, la verdad, el bien, la verdad y el tiempo, la compasión y la catástrofe, ensayos sobre lo absoluto, de estética y mística, sentir y pensar la vida, y bueno. Ha traducido una treintena de libros de autores como Platón, Aristóteles, Tauler, Leibniz, Husserl, Levinas y Michel Henry, de quien, junto con Mercedes Duarte, tradujo ni más ni menos que La esencia de la manifestación. El título de su conferencia es Sobre la verdad originaria. Muy bien. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo esta invitación y para mí sí que es un gran honor estar con ustedes telemáticamente. Una pena no visitar Buenos Aires de nuevo. Agradezco especialmente al doctor Lipsitz, que es un gran especialista, un gran filósofo, que me haya presentado. Leeré la conferencia. Ustedes me dirán después si se prevé una publicación o si dispongo de ella aparte. En efecto, sobre la verdad originaria. Empezaremos, como os pasa casi siempre que hablamos de Michel Henry, con cosas que son muy elementales e iremos creciendo en dificultad durante este rato, que durará unos 3/4 de hora, yo creo. Una fenomenología que abandona a la oscuridad de la total no fenomenicidad a su principio, no hay duda de que no es completa en cuanto precisamente un programa fenomenológico. Y es suficientemente claro que tanto Heidegger como Husserl incurren en este defecto. Otra cuestión es que la filosofía primera haya de ser fenomenológica. Eso no está dicho en parte alguna. Sin embargo, la radicalidad del proyecto y del método fenomenológico implica que llevar a cumplimiento completo ese proyecto suyo ha de ser parte esencial del trayecto espiritual que finalmente corresponda denominar filosofía primera. Si el ensayo de la fenomenología radical se abandona al mismo tiempo la idea pura de la filosofía primera. Pues bien, no es en absoluto fácil ni siquiera diseñar en qué pueda consistir tal fenomenología radical. Se sabe de antemano algo, desde luego, que el modo de lograr la fenomenicidad del punto de arranque mismo de cualquier otra fenomenicidad tendrá que diferir en efecto de todos los demás. Pero también es claro un segundo factor que debe ser tenido en cuenta, y lo hizo así brillantemente Michel Henry. Esa peculiar fenomenicidad no se puede obtener reflexivamente, metódicamente, porque entonces no sería ya primera ni última. Ha de ofrecerse de suyo, espontáneamente, irreflexivamente y de manera continua. Los recursos metódicos se dedicarán en este caso a eliminar lo que no haga justicia al principio mismo. Él se da de por sí y él mismo es necesariamente el acceso a sí mismo. Las confusiones de él con cualquier otro fenómeno son el material de trabajo crítico del filósofo y muchas veces se deberá a otros filósofos menos perspicaces la creación de esas confusiones. Se puede y hasta se debe contar con que la razón de un ser humano cualquiera está originalmente libre de ellas. Los intereses prácticos espurios y las malas teorías serán los motivos de que se introduzcan disparates en la marcha del sano y veraz sentido común. Husserl mismo, en Ideas 1, estoy ahora escribiendo un libro sobre esas cuestiones, después de haber criticado tan arduamente la actitud natural, dice, parágrafo 27 allá, la consideración natural de las cosas no puede ser absurda.
consideración natural. Simplifiquemos de acuerdo con esto un tanto el camino de desescombro que toca hacer a la fenomenología radical para superar nada menos que a Husserl mismo. Tomaremos la vía real que suele recorrer la filosofía, la del saber. Se sabe lo que las ciencias proponen una vez que se las ha estudiado y asimilado. Se sabe estudiarlas. Hay que leer libros y escuchar lecciones y hay que pensar sobre lo que así se recibe. Leer, oír, son actividades que nos sirven además en el saber de la vida cotidiana. En él hay gran variedad de usos de la conciencia, la sensibilidad, el entendimiento, la razón, además de los sentimientos, la voluntad, etc. Si nos quedáramos en la descripción de la conciencia, nos quedaríamos en la fenomenología de Husserl. Hay, sin embargo, otro saber previo que también solemos llamar sensibilidad. Sabemos mover los ojos, las manos, el cuerpo todo, que debe llevarnos al aula y a la biblioteca. Nos sentimos en poder no ya del cuerpo que todos ven, sino de cada órgano del cuerpo, el cuerpo orgánico. Más todavía, lo que llama carne, Henri, es también un saber. Para la carne, moverse, o sea, poner en acción las capacidades del cuerpo orgánico, es ya saberse, es decir, vivirse directa, inmediatamente, sin diferencia entre sujeto y objeto intencional. Es serse en el modo, por cierto, de condición de posibilidad de cualquier otra actividad, ya sea del cuerpo, ya sea de la conciencia, ya sea del espíritu. Se trata de un saber primordial que nadie nos puede enseñar en el sentido corriente de esta palabra, pero que, al mismo tiempo, no lo creamos nosotros al empezar a ejercerlo. Un etólogo diría, como si ahí acabara el enigma, que estoy hablando del instinto que heredo con los genes. Sin necesidad de discutir con este teórico, lo que debo ya decir en pleno acuerdo con Henri es que sin este saber primero no habría ningún otro, pero como acabo de sugerir, que empieza en mí sin que sea justo decir que soy yo su origen. Si juego con la versatilidad en este punto del idioma francés, diré que yo, je, soy quien cree dominar sobre todos sus poderes, pero que antes incluso de mí, moi, en especial mis modos pasivos de conciencia, hay un mí mismo, soi, je, moi, soi, aún ni siquiera yo en acusativo o en dativo, algo muy próximo a lo que los místicos de Renania llamaron hace medio milenio el fondo, Grund, de cada individuo. Este fondo no se puede denominar sino vida. Una vida que precisa de un ipse para revelarse a sí misma y empezar a crecer hacia el yo en nominativo, soi, moi, je. La vida, pues, ni general ni individual, de la cual y en la cual surge mi carne como, por decir de alguna manera, lo inefable, y por no andar ya contradiciendo parcialmente a mi querido maestro, un brote en una planta viva. Hay mi carne cuando el movimiento, el sentir, la necesidad y la satisfacción de la necesidad aparecen realmente, pero no vienen de ellos mismos, insisto, sino de más atrás, de la vida que tiene esta peculiar voluntad de especificación, o cuya vitalidad consiste justamente en la multiplicación de los vivientes desde su savia. Porque más adelante podré decir, como filósofo no demasiado principiante, que sé también misteriosamente que no soy yo el único brote vivo de la vida. Henri, por cierto, lleva al extremo lo que cabe decir aún como fenomenólogo cuando se atreve a afirmar que al modo mismo de lo que sucede a mi carne, a todo yo mismo, sucede también a la vida primordial. Se da inmediatamente y desde siempre un como hijo, un archihijo, una ipseidad en la que saberse, serse, gozar de la vida, o sea, de ella misma.
Es, dicho en otras palabras, como si mi carne finita recordara sin memoria que procede del fondo, es decir, del archihijo en quien están las raíces de todos los vivientes finitos. Mis poderes no solo empezaron siendo, por así decir, previos a mí, sino que sus capacidades no están limitadas por lo que yo he ido aprendiendo de ellos. Todavía ahora manifiestan oscuramente proceder de ese fondo, lo que justifica una de las hazañas descriptivas más notables de la filosofía en los últimos 2 siglos largos: la distinción lograda por Maine de Biran entre los hábitos que van perfeccionándose a medida que los actualizamos y aquellos que comportan una cierta degeneración, un envejecimiento a medida que los actualizamos. Un envejecimiento, en este caso, del cuerpo orgánico, que llega enseguida a tener vista cansada, músculos cuya propiocepción grita su cansancio, una mente de cuya memoria se van borrando lentamente noticias particulares y nombres propios. La vida en sí misma no envejece, es eternamente, no resulta una osadía exagerada emplear este adverbio ahora, es eternamente un cierto proceso, un venir así desde sí misma, un crecimiento misterioso como el del élan vital que describió Bergson. Aristóteles llega a decir que solo el ojo se fatiga y se estropea, pero que queda siempre como por detrás intacta la capacidad de la visión en tanto que tal. No pues exactamente mi carne, sino mi cuerpo orgánico va hacia la muerte. Lo que tiene de individual mi estar en la vida es pues finitud, como si la vida me hubiera de pronto obligado a vivirla carnal e individualmente, pero sin que eso implique la inmortalidad de mi cuerpo orgánico, y ni siquiera la eternidad sensu stricto de mi vida, de mi carne, aunque seguramente sí su inmortalidad. Comprendamos que no es correcto decir que mi vida es finita, porque lo que tiene de vida es sencillamente vida, ser único de todo ente posible. Henry rechazó, pasando los años, que el término ser, que usó al principio para marcar la superación de Heidegger, fuera el óptimo y prefirió advenir, mientras que nunca empleó durée réelle ni, pese a escarceos inevitables con esta otra palabra, tiempo. De hecho, alguna vez que le pregunté personalmente por la influencia posible de Bergson, la negaba. Probablemente era una influencia atmosférica, pero indudablemente presente, creo yo. Veamos ahora esta situación desde otra perspectiva. Ser un viviente es ya un dato de participación en lo absoluto. Lo es de más de un modo. Ante todo, es cierto absolutamente este movimiento, esta autoafección, este saber primero que estamos llamando carne. Otros filósofos han ahondado en por qué no puedo tomarme a mí mismo como nada o casi nada, como un sueño, una sombra. La mera meditación de Descartes sobre la duda no es bastante. La fenomenología radical no se apoya en un conocimiento intelectual, en una intuición intelectual, sino en el archisaber nocturno, tácito, pero plenamente efectivo, que es la carne. Algún discípulo ha introducido aquí la posible grieta de que la carne enloquezca y nos lleve a ciegas a un mundo ilusorio. Maldiné prefiere, seguramente por esto, partir de algo cuya posibilidad elemental sea la locura. Rosenzweig habla de una apelación irrefragable y que no cabe desoír. Quizá las consecuencias de estas posturas, Henry, Maldiné, Rosenzweig, iluminen mejor en momentos ulteriores cuál es la verdad
la verdadera, o cuál al menos es más verosímil. Es de importancia imposible de exagerar esta certeza absoluta de estar siendo, de estar vivo, de estar sintiendo, queriendo, moviéndose, sufriendo. Sin trazas de absoluto directamente vividas y al fin captables por la fenomenología radical, no quedaría más recurso que el refugio en los conceptos, en la dialéctica pura, o lo que es lo mismo, en la confusión entre existir y manejar meros pensamientos, sin interrogarnos quizá radicalmente acerca de cómo hemos llegado a obtenerlos. Pero aquí alzaría yo siempre la voz para señalar que a cierta edad muy pronto hemos recibido la lección traumática e inolvidable de que vivimos en un tiempo corto e irreversible, siquiera en el nivel del yo en nominativo. De modo que es la revelación de la muerte quien nos ha puesto en la inquietud del corazón que exige que pensemos y que actuemos, que gocemos del peligro constante del tiempo presente. Cabe, sin embargo, que luego lleguemos a la certeza, no solo argumentativa, que quizá no fuera entonces nunca una certeza, de que la muerte no afectará más que a nuestro cuerpo orgánico, pero, como ya he dicho, no al resto de niveles de nuestra vida. En todo caso, si eliminamos la manifestación temprana del fenómeno de la muerte, suprimimos todo interés por pensar e incluso toda seriedad profunda en nuestra acción. No es así. Somos plenamente, somos en cierto modo absolutamente. Participamos, pues, como gustaba de decir, la espléndida filosofía simultánea de Louis Lavelle, cumbre del llamado espiritualismo en Francia, participamos del ser, participamos en lo absoluto, aunque no sepamos cómo. No lo sepamos metafísicamente, pero hayamos podido deletrearlo fenomenológicamente. Y la vida es en sí el bien, como se pone de manifiesto en que consiste en puro gozo en crecida, en una autodonación sin tiempo, eterna, constante. Cita: el don total de sí, de aquello que lo es todo, es la suprema bondad. Fin de la cita. Es un texto de 1990 en el 4º volumen de las Conferencias y Ensayos. Y esta bondad suprema no solo se hace a sí misma don de ella, sino que engendra eternamente al archiviviente y engendra luego, como en este o desde este, Henri no dice que eternamente, a todos los vivientes. Hasta cabe aplicar la noción del bien moral a la vida absoluta, puesto que Henri califica al movimiento de autotransformación continua de la vida directamente como la ética. Si lanzamos a volar la especulación, parece que es lícito que digamos que el designio de la bondad suprema es la multiplicación infinita o casi infinita de los vivientes como otras tantas experiencias individualizadas de la vida, que aunque estén contenidas de alguna manera en el archihijo, se deben desplegar hasta la última manifestación en la forma nueva de la multiplicación de individuos finitos. El archihijo no es la suma de todos nosotros, sino nuestro fondo común, que nos presta carne, gozo, bien, en tipos que no puede él, infinito, experimentar, justo como sí lo hacemos nosotros. Los problemas fuertes empiezan en este momento. Si se reflexiona en la historia de la filosofía, se descubre que la tesis que señala que la vida es gozo que ignora la muerte y que el ser es esa vida gozosa exactamente, se encuentra por primera vez en Epicuro. Cuando se considera cómo aquí el ser es el amor, los entes nunca han salido del ser, la creación es el pecado original de la mayor parte de las filosofías,
y por consiguiente muerte y mal son tan solo opiniones, ilusiones locas de estas modalidades del ser que se piensan aisladas, independientes, finitas y perfectamente libres, se hace evidente la cercanía esencial no solo a Fichte, sino también a Spinoza, a quien no en vano dedicó Henri su primer trabajo especulativo. Cuando se atiende a esta carne que es participación del ser del archihijo, se tiende a situar a Henri en la prolongación no solo de la fenomenología, sino del espiritualismo de Labelle. Cuando vemos cómo la fenomenología radical recurre a un antecedente suyo, que realmente solo se deja atisbar por el método fenomenológico y que se llama vida eterna adviniendo constantemente así, se evoca la influencia de Bergson. Aún podríamos prolongar esta lista con la memoria de Plotino, del maestro Eckhart y de Kierkegaard, pero en realidad mantienen todos ellos una relación menos honda con la obra de Henri que los anteriormente citados. Es decir, repito, Epicuro, Fichte, Spinoza, Labelle, Bergson. A la cuestión de la muerte, Henri no solo respondía, como de hecho lo hizo una pregunta que le dirigí públicamente en su última estancia en España, aunque tapó con la mano al darla su micrófono. Es una anécdota que he contado en muchas ocasiones. Le pregunté por la muerte y él, tapando el micrófono, me contestó «Consci sumus nos eternos esse», o sea, célebre frase de Spinoza, sino que objetivamente se encontraba cerca de la posición de Husserl, quien consideraba a cada una de las mónadas que componemos la intersubjetividad trascendental, el ser primero en sí, según se afirma al final de las meditaciones cartesianas, como igual de duraderas que el tiempo sin límites. De modo que sencillamente Husserl nos despertamos en cierto momento no decidido, claro, por nosotros mismos, y nos dormimos en cierto otro instante que también nos sobreviene sin que tenga que intervenir nuestra voluntad propia. Solo que Husserl sostenía que este sueño es tan definitivo como a su extraña manera infinito, como es a su extraña manera infinito el pasado de antes de nuestro despertar. Husserl no podía fundamentar tal tesis, nunca nos despertaremos, pero siempre seremos. Husserl no podía fundamentar tal tesis, pero tampoco disponía del poderoso concepto de vida al que desciende Henri. De aquí que la fenomenología radical no tenga motivo alguno para aceptar este sueño futuro sin despertar. Puede abandonar el mundo, incluso el cuerpo orgánico a la muerte, pero nunca renunciar a la vitalidad de la vida misma que late en todos los niveles profundos del individuo y de la innominada pieza teórica que reemplaza en la fenomenología radical a la que Husserl tenía que llamar intersubjetividad trascendental. En Henri podría llamarse la fraternidad de la carne, la identificación de toda carne individual a la única en la que se realiza con absoluta plenitud la idea misma del individuo, la del Cristo. De todo esto se deducen graves dificultades. Por una parte, hay las que afectan, como acabo de recordar, a la noción misma de individuo personal finito, diferente de todos los demás, diferente también del Cristo. En la prolongación de este problema de nuestra imperfecta individualidad, se encuentra el muy débil planteamiento de la libertad que propone Henri y que evoca demasiado a Spinoza. Un individuo que no lo es de modo perfecto se cree libre en mucho mayor medida de aquella en que es realmente libre. No despegará de la vida su libertad, pero la conciencia de ésta siempre será la de la posibilidad de introducir algo de veras nuevo en la realidad y sobre todo la de transformarse a uno mismo hacia el futuro y no solo en la dirección de plegarse a lo que dicta su pasado inmemorial, o sea, su presente eterno.
Henri tiene que ver en este saltar adelante la libertad de cada ser humano, ante todo una ilusión inútil y en verdad peligrosa, la máxima raíz del mal, la mentira más difícil de combatir. De hecho, la libertad, en esta noción habitual que Henri tacha necesariamente de exagerada, se encuentra vinculada, como al mismo tiempo defendía Levinas consistentemente, con tomar la palabra, con hablar con la independencia de quien participa realmente en un diálogo y no es mero portavoz de alguna fuerza impersonal que quede en la trastienda de uno mismo. Pero la verdad, en fenomenología radical, no se dice con palabras, sino que se vive en la carne y se comunica de carne a carne en el amor y la compasión. Las palabras sirven más para mentir que para comunicarnos. Esta formidable afirmación se adecua a una conocida historia jasídica. Un amigo consuela silenciosamente a otro que sufre una desgracia. Beben ambos en la taberna y lloran juntos, pero al final el compasivo termina preguntando ¿qué demonios ha sucedido? Y entonces el doliente se revuelve escandalizado porque no es posible que un amigo no haya ya participado en su pena mucho antes de que él tenga que contársela con meras palabras, siempre inapropiadas. Pero lo más grave no está tanto en esta dirección, a mi parecer, es decir, la individualidad realmente profunda, la libertad, el poder tomar la palabra como un individuo libre. Pero lo más grave no está tanto en esta dirección, a mi parecer, cuanto en otra que le es complementaria o que incluso le da su fundamento. Y ello es que el bien auténtico consiste en el bien moral, que ha sido en principio descrito muy acertadamente por Henri, como ya hemos visto, con su texto mismo. Pero en correspondencia, el mal no es el dolor, sino la culpa, es decir, el mal moral. Y este no se concentra en mi manera de autoengañarme tantas veces, sino primordialmente en mi dañar al prójimo. Henri, en cambio, parecidamente a como quita su aguijón a la muerte, lo quita también al mal en este su sentido auténtico, porque sólo puede atribuir lo que él denomina mal a la vida en tanto que finitud, y en la medida en que le es posible una revuelta contra sí misma, un hartazgo de dicha, o sea, de bien, y esto es escandaloso. En efecto, aunque hayamos desdibujado cualquier diferencia profunda entre la vida y mi vida, Henri propone que la forma en que la vida absoluta se recibe a sí misma en la ipseidad del archihijo ha de ser muy distinta de aquella en que se recibe en uno cualquiera de nosotros. El archihijo es perfecta obediencia al Padre, como dicen tanto el Nuevo Testamento como la fenomenología radical, pero ninguno de nosotros alcanza esa calidad en su respuesta. Porque el Cristo vive su obediencia absoluta como la libertad absoluta de quien está en el origen y en la suprema bondad, mientras que yo más bien sufro la vida. Me adviene sin contar previamente conmigo, lo que sería un puro imposible, un disparate filosófico, y he de gozarla, quiera o no. No puedo, ya lo dije, liberarme ni un instante de este abrazo conmigo mismo que la vida me impone. Estoy clavado a mi mismidad, encrecida, exactamente como Levinas describe también la base de la condición humana antes de la revelación del rostro en sus términos. Esta crecida es ya la cultura, porque en ella aumentan mis necesidades y aumentan las correspondientes satisfacciones. Y del juego de esa carencia y esa plenitud emergen los primeros productos que habitualmente consideramos culturales. Más adelante, este mismo juego desembocará en los rudimentos de las ciencias, las artes y las religiones históricas. Y observo al margen que Henri no nombra, sobre todo en la barbarie, no nombra la filosofía cuando hace su lista de los fenómenos culturales.
quizá porque la identifica con el tronco mismo vital de toda cultura mientras permanece sana. Esta situación hace concebir a Henri una sola posibilidad para lo que pueda él llamar mal, y es que este disfrute esencial en que consiste la vida oscila irremediablemente entre el hartazgo y la delicia. Aunque no siempre lo sintamos así, podemos decir, como cediendo un punto a Heidegger, aunque solo en apariencia, que este estar aplastado contra uno mismo sin poder evadirse, engordando continuamente la mismidad, consiste, visto así, en angustia. Realmente el uso de este término es aquí muchísimo más kierkegaardiano que heideggeriano. Sentimos ansia de mejorar, pero también simplemente de cambiar de estado, aunque estemos convencidos de que el actual es maravilloso. O lo que es lo mismo, vivir fatiga y termina antes o después por degenerar en resentimiento contra estar vivo, en un cierto odio de tanta cultura beneficiosa, de tanta belleza, de tanta satisfacción de necesidades que han ido naciendo de las primeras rudas e inevitables, del grito de la carne que decía Epicuro. La borrachera de la vida acaba en angustia y ésta en rebeldía impotente. Solo que impotente contra la vida, pero eficacísima en su destrucción de los productos conquistados por la historia de la cultura. La novelística de Henri ha tenido en este asunto uno de sus motivos más claros. La barbarie es en realidad la cara de la cultura cuando la cultura vital ha sido destrozada por el resentimiento y ha hecho dejación de su avance y su gozo para que sea la máquina misma la que tome las riendas incluso de lo que se llame desde ahora necesidad humana. Si Henri hubiera asistido a este espectáculo del debate en torno a la inteligencia artificial y sus posibilidades, hoy mismo he oído una canción interpretada por John Lennon, creada por la inteligencia artificial, pues seguramente habría podido ampliar los argumentos de la barbarie en este mismo sentido muy brillantemente, con mucha más furia que la furia que despliega contra la televisión en el final de ese libro. Henri ha llamado religión a la praxis del individuo humano en relación con la vida originaria que late en su fondo, en su sí mismo. Esta relación se experimenta en el afecto pático de cada presente y tiende a expresarse en un conjunto de necesidades y de satisfacciones, diríamos, litúrgicas de tales necesidades, que ya se ve que no son devenidas artificialmente, sino que en realidad se hallan en las bambalinas de la vida cotidiana de todos nosotros desde siempre. Cuando la religión capta de manera justa o casi justa el vínculo entre la vida y mi individualidad, es ya el sitio de la ética, cuya definición es, cito, la manera en que el viviente vive su nacimiento trascendental de modo tal que pueda revivirlo. Fin de la cita. La alusión evidente es a la conversación del Cristo con Nicodemo. La ética, podemos decir también, es el movimiento de autotransformación de nuestra vida, mejor dicho, de nuestra individualidad respecto de la crecida de la vida. No se ve, sin embargo, que nuestra responsabilidad aquí pase a ser algo distinto de un simple acompañar fiel, obediente, la ola de la vida misma en crecida. Lo que tiene de normativo la ética, entendida así como en el interior de la religión, es lo que tenga nuestra concepción de nosotros mismos de necesitado de enmienda. Olvidamos esto que llama aquí Henri nuestro nacimiento trascendental, pero somos capaces de revivirlo, de renacer, de enderezar nuestra comprensión de lo que es real y de lo que es irreal, porque hemos de dar por sentado que tendemos todos a creer que lo realmente real es el mundo y no la vida, pero el mundo está muerto en todo aquello en él que no va impregnado de vida. Enderezar nuestra comprensión de lo que es real y de lo que es irreal.
Y eso, el mundo impregnado de vida, es a lo que Henri llama mundo de la vida, mundo mágicamente animado por la vida, que lo levanta secretamente delante de ella. Por cierto, el término Lebenswelt en Husserl, estoy convencido, cada vez más convencido, de que se debería traducir por mundo vida, y que eso corresponde muy bien a las expresiones que Henri ofrece, más originales, más fuertes que las de Husserl, de ese mismo tema. Hubiera sido muy fácil decir Welt des Lebens o cualquier cosa así. Lebenswelt es, en cambio, una formación lingüística muy especial, para algo también muy especial, que necesita una apertura fenomenológica, y creo que Henri, y sobre todo en La barbarie, la realiza muy brillantemente. La religión, en su perfección, comprende que debo renunciar a la angustia, porque no estoy solo en este abrazo conmigo mismo, que puede describirse, ya lo hemos visto, como estar clavado sin remedio a sí y al acrecentamiento repulsivo de sí mismo. Tan no estoy solo que, en realidad, solo estoy unido a mí mismo a través del Cristo, o sea, a través de la experiencia originaria y fundante que la vida hace de sí misma en el individuo perfecto, carne perfecta y al mismo tiempo, y por ello, Espíritu Santo. Adherirse a la libertad del espíritu es renunciar a las ilusiones de una inexistente libertad personal aislada, y por ello mismo descansar en el fundamento que puso mi relación conmigo mismo. Esta frase, que recordarán que es con la que se abre La enfermedad a la muerte de Kierkegaard, ya se ve que puede recibir un sentido adecuado en la fenomenología radical. Pero creernos solos es lo mismo que haber iniciado ya el, cito, proceso terrible del resentimiento, la mala conciencia, la huida de sí y la autodestrucción. Fin de la cita. Y es a esto a lo que llama Henri el mal. La verdad sería el alegre gozo de estar vivo en unión de toda carne, porque solo realmente hay una carne primordial, ya que hay una única vida y un único archihijo. Pero cuesta permanecer en la verdad. El ser humano se convierte en Nicodemo, en el mejor de los casos, que quiere ser bueno sin tener que olvidar el olvido de la vida, sin tener que renacer. Y aquí falta una parte al menos de la explicitación fenomenológica. Habría habido que mostrar que poner enfrente de nuestra carne, allende el mundo de la vida, el mundo de los meros objetos, es bueno y vital, y no el principio por el que propenderemos luego, siguiendo en continuidad con la proyección del horizonte estático del mundo, a pensarnos como objetos en el mundo, o por lo menos a pensar que es más real el mundo objetivo diurno que la vida subjetiva esencialmente nocturna. Somos nosotros los creadores del mundo objetivo, y no es claro si esta hazaña es ya el comienzo del mal o un desahogo de la vida santa. Los pasos siguientes hacia la barbarie tienen que describirse como previos a la angustia y al resentimiento. No proyectamos el mundo objetivo por odio a la vida, pero tampoco es en absoluto claro que lo hagamos obedeciendo a la vida. Ese mundo está muerto en realidad, porque hemos sacado a su luz mortal lo que ya antes estuvo en la carne o en el mundo vida, que, repito, es como prefiero traducir Lebenswelt. Está hecho el mundo objetivo de despojos de lo animado por la vida. ¿Dónde entonces situar las raíces historiales del mal? ¿Cómo desharemos lo mal hecho para renacer en el modo que ahora conocemos? Yo creo que hay más historia real que la que se admite en esta versión de la fenomenología radical, precisamente porque hay formidables acontecimientos de revelación que muestran que, además del maestro interior, que es lo que hace un momento llamábamos el Espíritu Santo y antes la carne de Cristo, existe el maestro exterior, que imparte
las lecciones de tales tremendos acontecimientos. Este maestro exterior, ahora evidentemente soy yo quien habla, no Henri, no es en modo alguno ajeno a la vida, contrario a Dios, sino una expresión superior de cómo la vida nuestra finita, está realmente separada de la vida divina absoluta. Está creada en este absoluto que precisamente es la creación. La creación inicia lo que la revelación y la redención cumplirán a su debido tiempo. Y las tres son intervenciones de lo absoluto primordial en lo absoluto derivado. Este es objeto infinitamente pasivo en la creación y objeto meramente pasivo, y ya con muchos presupuestos activos y libres, en la revelación y la redención. ¿Puede mi vida ser entendida, y más aún sentida, vivida, a la luz de ambos maestros y puesta en relaciones esenciales con otras personas finitas sin que ello interrumpa la fenomenología radical y la transforme en otra cosa? ¿Cabe que la vida en mí sea más bien una imagen, un icono de la vida divina en su paternidad, su filiación y su espíritu, y no directamente esa misma divina carne que Henri describe tan apasionada, tan bellamente? Quizá la filosofía primera, como empecé sugiriendo, sea en una fase inicial la fenomenología radical, pero se abra luego éticamente a formas de la metafísica que sean perfectamente lícitas, aunque ya no explorables en pura fenomenología. En realidad, si vivir la vida no es jamás equiparable a entenderla contemplándola, porque es entenderla haciéndola, la fenomenología radical solo podrá tener la palabra penúltima y parte de la última, penúltima y parte de la última, en filosofía. La filosofía primera será el desarrollo pleno de la vida individual, sobre todo en su misteriosa conexión con la alteridad personal y con la alteridad divina. No un saber del que podamos escribir, sino un ser humano en su tensión máxima hacia lo ideal, es decir, hacia responder adecuadamente al amor originario y a las reclamaciones de amor que proceden hacia él desde los otros seres humanos. Bueno, muchas gracias. Como ven, bueno, nos ha ocurrido desde el principio a los vicepresidentes de la Sociedad Michel Henry, que hemos sido casi los más críticos con Michel Henry, pero bueno, a la vez hemos aprendido tanto, yo he aprendido tanto, que bueno, pues discúlpenme que haya sido una reflexión tan mía, no solo de Michel Henry. Muchas gracias. No. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por la conferencia esta que fue tan rica y tan hermosa a la vez. Vamos a, si está de acuerdo, abrir un tiempo, no un espacio de preguntas, sino un tiempo de preguntas. Se suele decir un espacio, pero aquí al menos, una confusión. No sé cómo... Sí, quien quiera realizar una pregunta puede acercarse como hicimos ayer. De antemano pido perdón por no poder asistir en general a toda la reunión. Estoy muy ocupado, entre otras cosas, por algo que no se dijo antes, y es que he participado, dirijo la comisión del Arzobispo de Madrid sobre abusos sexuales y de conciencia, y además he participado como asesor en la comisión del informe Gabilondo, que en este momento nos estamos tirando los españoles elegantemente a la cabeza los unos a los otros. Aquí. ¿Aquí? Hola, profesor, ¿escúchame? ¿Puede escuchar? Sí, escucho. Es un honor escucharte. Yo tengo una pregunta. En Heidegger es muy célebre la inversión de las relaciones modales en caso de la existencia, del modo de ser de la existencia.
y es en párrafo 33 que Heidegger, desde Ser y Tiempo, que Heidegger hace una inversión de las relaciones de dependencia de las categorías modales. Y es muy conocido que su fenomenología, en este párrafo, hay un primado de la posibilidad sobre las otras categorías modales, efectividad y necesidad. Y le pregunto, en el giro ontológico de la verdad hecho por la fenomenología radical, ¿ocurre una reinversión? ¿Se vuelve a un primado de la necesidad, por ejemplo? ¿O aún tenemos una fenomenología de la posibilidad, así como Husserl, así como Heidegger? ¿O hay una fenomenología de la necesidad? Esa es la pregunta. Y si es posible Gracias. una fenomenología de la necesidad. Vamos a ver, probablemente las modalidades no se aplican del todo bien a la fenomenología radical. Desde luego la posibilidad no sería la más importante de esas modalidades, porque precisamente una de las características que yo creo que nos ha seducido siempre más a los partidarios, en principio, de la filosofía de Michel Henry, es este prescindir de toda hermenéutica, en definitiva, para apoyarse en que, al estar enraizados en la vida, estamos, en cierto modo, eternamente acompañándola o inmortalmente acompañándola. Eso no quiere decir que estemos en presente siempre, en necesidad siempre, porque no podemos entender por qué hay la multiplicidad de vivientes que hay. Solo podemos decir, debe de ser imprescindible que haya tantos vivientes y de tantos tipos, aunque reduzcamos el concepto de vida, como lo hace Michel Henry, a la autorrevelación, ¿no? Eso será de alguna manera imprescindible, pero no entendemos por qué. Y no entendemos tampoco, pues, nuestro lugar en la historia. Es decir, que hay algo de facticidad, no de necesidad, algo de presencia continua, algo de acompañamiento de lo que es eterno, mientras nosotros seríamos inmortales, no eternos. Y por tanto, quizá la posibilidad es posibilidad de la vida, pero no es posibilidad tanto de cada uno de nosotros, por este déficit, yo creo, en el concepto de libertad que he procurado señalar, incluso en el concepto de responsabilidad con vida propia, que es lo característico de la hipóstasis levinasiana. Una hipóstasis que se separa del ser precisamente porque piensa el ser como un neutro, no como la vida, menos como la vida divina. Ahí es donde está la mayor de las quiebras entre esas dos grandes filosofías, a mi modo de ver, las más grandes de toda la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Hola Miguel, soy Miriam. Hola, Miguel, ¿me escuchas? Ah, Hola. sí, no te veo, pero te escucho. ¿Puede verlo perdón, profesor? Y aquí. Puede verla a Miriam Pero da igual. en otra imagen. Da igual, da igual, da igual. No, hombre, ¿cómo va a dar igual? Si ya hace muchísimo que no te he visto. Claro, Bueno, la claro. busco. No importa. No sé, ¿cómo en las aplicaciones? No, bueno, Claro, hay otros vistas, dice arriba. recuadros. No importa. Y bueno, no importa. Galería. De acuerdo, ahora Claro. aparecen. Donde Sí, ahí está Miriam, de acuerdo. Excelente. Hola Miguel. Bueno, la pregunta es, tú varias veces dijiste en la fenomenología radical la verdad no se puede decir con palabras o que este es un saber que no se puede escribir. Entonces tú, ¿qué dirías entonces desde la fenomenología de Michel Henry? ¿Por qué seguimos haciendo filosofía? O sea, ¿por qué? Porque la seguimos haciendo con palabras. Es un poco lo que me pasa cada vez que repito esto que dice Henry, de que el logos no alcanza la vida, etcétera. Entonces, ¿por qué insistimos en este modo y no nos quedamos en el arte, como a veces sugiere? ¿Qué diría Henry? ¿Tú crees, digamos? ¿Qué desde la fenomenología de Henry diría para animarnos a seguir haciendo filosofía con palabras? Sí, hay primero una anécdota que, claro, siempre jugábamos un poco con Henry con esto, ¿no? Bueno, no se necesitan las palabras, pero menos mal que usted ha hablado, porque si no, a lo mejor estábamos en el desastre. Bien. Pero por otra parte, claro, también es cierto que en realidad aquí la verdad radical es, como decían las frases finales de ese texto mío, más bien es mi propia vida cuando entiende su finitud desde la vida eterna, desde la vida infinita.
o desde la carne, que es el fundamento, el Grund, ¿no? Y por tanto, el tener que hablar es más bien tener que despejar el panorama, tener que eliminar, me he referido también a eso en algún momento del texto, la cantidad de malas interpretaciones que lanzamos, no solo ideológicamente, es decir, no solo por defecto ético o por interés político más o menos espurio, sino porque hay una sorprendente tendencia, es la que he marcado antes cuando he recordado que Husserl llega a decir en algún momento, la consideración natural es verdadera, es decir, nacemos insertos en la verdad, y en cambio la actitud natural, pena llamarla natural, ¿no? Sería en todo caso pues universalísima o algo parecido, esa en cambio es defectiva. Y además su fruto es en cierto modo la no verdad, ¿eh? La interpretación de la verdad no desde la vida, desde la carne, sino desde la objetividad o por lo menos desde el mundo vida en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, ahí está uno de los problemas a los que me he referido más, que es justo qué da de sí todo ese mundo de interpretaciones tan peligrosas, porque yo incluso diría el que se cree un mundo objetivo. Henry está en contra de la idea de creación, como lo está Fichte, ¿no? Y por eso él llega a decir, pues yo soy un gnóstico, ¿no? Bueno, pero yo en cambio creo que no puede ser que la objetividad del mundo haya sido, por así decir, proyectada por la maldad humana. Eso sería una visión extra super calvinista de la cuestión, no ya gnóstica, sino yo creo que no, que eso no es así. Lo que pasa es que sí se crea una serie de tentaciones muy fuertes de entenderlo todo, o bien desde la objetividad, o bien al menos desde esa cuestión, yo lo llamo cada vez más los enigmas, ¿no? Que en el fondo son el mundo vida, es decir, desde la poesía, no desde la mera ciencia física, pero sí desde la poesía o el arte, y no desde la fenomenología radical o la filosofía primera que se puede hacer si es que la fenomenología radical no la llena toda, sino, he dicho un poco humorísticamente, es penúltima y casi última y parte de la ultimidad, pero puede que no sea del todo todo, ¿no? En este sentido en que creación, mal, me parecen temas no perfectamente profundizados por Henry. Como yo creo que con Mario también alguna vez lo hemos dicho, Henry se murió, a pesar de que ya tenía 80 años, un poco antes de que comenzara en serio el debate sobre lo que él había propuesto, ¿eh? Entonces, los que estábamos muy entusiasmados porque él entusiasmaba, porque cuando ves a alguien que vive de sus ideas realmente todo el tiempo, de un modo absorbente, combativo, yo me sigo encontrando por ahí personas heridas por sus diatribas con Henry. Yo menciono a Henry en Italia, a lo mejor hay ciertos italianos, ay, a mí me golpeó, porque en la polémica era muy duro, ¿no? Entonces, todo eso atrae enormemente y digo, bueno, ahora parémonos a considerar despacito, ¿eh? Yo siempre tuve la cuestión de la individuación radical, la tuve siempre como un tema que no terminaba de ajustarse, ¿eh? Me acuerdo de Bachalt ya en Montpellier, antes incluso de que se muriera Henry, diciendo, hombre, pero no puede ser, si no aceptas eso es como si no aceptaras nada, hombre, no, se puede matizar ahí. Muchas gracias, Miriam, me alegro de verte. Miguel, me permito una Sí. pregunta yo también, con un tema que me es obsesional hace muchos años, que es el tema de la multiplicidad de vivientes. Claro. Bueno, la multiplicidad no está inscripta en la esencia de la manifestación, ni siquiera como posibilidad. No surge en nuestra vida, en la vida concreta, no surge de un viviente, surge de dos, la multiplicidad. Tampoco se la podemos atribuir a la biología, que sería un disparate. Entonces, se plantea ahí una especie de abismo en el problema del surgimiento de esta. Tú decías que no entendemos por qué la multiplicidad, pero yo no veo en Henry tampoco el cómo, porque una cosa es el por qué, perfecto, es fáctica. Pero ¿cómo? Hay un lugar en su pensamiento, yo no lo he encontrado y por eso yo le planteé una teoría de la que él se burló del nacimiento. Me acuerdo cuando nació mi hijo, le dije, bueno, pero el pensamiento de Henry puede ser explicado perfectamente a partir de comprender la relación sexual como una reducción a la afectividad pura, donde dos afectividades, donde es una reducción cartesiana o husserliana más bien, ¿no? Donde desaparecen los cuerpos objetivos ahí en el tacto y se forma un patos que es el hijo.
De tal modo que eso que se siente en el éxtasis no soy ni yo ni el otro, si soy yo y el otro también, de algún modo, es el tercero. Y Henry se burlaba de mí, decía en la relación sexual de Mario en público, decía, hay tres, no dos. ¿No? Pero, claro, no, acá hoy lo voy a contar eso. Y yo le respondí en la suya, hay uno, porque justamente no... Claro, Bueno, claro. pero ¿de dónde surge? ¿Cómo ves tú el problema de la multiplicidad? ¿De dónde surge? ¿Has encontrado en su pensamiento No, yo creo que no lo hay, yo creo que no lo hay, porque sería darle un casi excesivo papel a la individuación de cada uno de nosotros, ¿no? La paradoja es muy parecida a la que se produce en el simposio, en Platón, ¿no? Que se dice, yo estoy preñado, tú estás preñada. Resulta que nos reunimos y dos preñeces tan completamente distintas dan una sola realidad, que es hijo de los dos a la vez. Y ahí lo deja Platón con su enorme astucia. Bueno, esto ha ocurrido, no sé cómo pueda ser. Y lo otro, ciertamente, sería conceder a la fecundidad, a la carne, a la sexualidad, es decir, separarla de esa espiritualización que, por ejemplo, ya le achacó Falk en su momento y tal, ¿no? Usted dice carne, pero se parece al espíritu como una gota de agua a otra, ¿no? Y de ahí también la proximidad con Label, que es muy... No, habría que separar eso más y conceder a la creatividad humana y, por tanto, a la creación, no únicamente a en el fondo, no haber salido nada, ¿no? De la causa, el plotino, liber de causis, tal, ¿no? Eso es que es muy fuerte, Michel Henry. No, los vivientes finitos tienen ellos mismos una fecundidad peculiar que precisamente no la puede ejercer el archihijo. Entonces, claro, en el texto yo decía, hay muchos vivientes porque el archihijo no puede vivir finitamente, digamos, lo otro de sí o lo semi-otro de sí. Pero sería más grave aún la cuestión, ¿eh? Es un problema extraordinariamente interesante y que yo creo que no está bien planteado por esta reducción de lo que verdaderamente es la productividad de la carne como tal. Muchas gracias, es una magnífica pregunta, sí. Ricardo, buen día. Hola, Ricardo. A ver. Sí, ya estoy. Bueno, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por alegría por verte, Miguel, después de tanto tiempo. Y a Mario, que también hace mucho que no nos vemos. Ayer expuse y no pudiste estar. Hay muchos matices en lo que expusiste, ¿no? Realmente. Yo no sé si por ahí no habría una influencia mayor de Meister Eckhart, ¿no? Que la que dijiste. Especialmente en esos dos caminos, ¿no? De la vida al viviente y del viviente a la vida, siendo más originario justamente el de la vida al viviente, y donde dice que no hay reciprocidad, eso lo dice en Yo soy la verdad, ¿no? Entre la vida y el viviente, justamente. De ahí que la perfecta obediencia, como decía, ciertamente es del archihijo, pero no de los vivientes, salvo que sea de los vivientes en el archihijo. Y por ahí se pueda ir pensando una ética en donde sea obediencia a la vida, donde la libertad inclusive sea esa obediencia. Y por ahí entonces el mundo objetivo, también con su ética que hemos construido con los malabarismos de nuestras ideologías, podría pensarse como un mundo obediente a la vida. Y en ese estar presente la vida de tal modo que sea siempre provisorio a eso que nos va imponiendo en el sufrimiento, en el dolor y en el mal, ¿no? Pero como que de algún modo esa individualidad que viene con nuestra carga, ¿no? Existencial, la podamos de algún modo ofrecer o imponer al archihijo mismo. Sí, muy bien. Lo cual sería seguir un poco más a Eckhart, ¿no? En ese, que a Michel Henry en esto, pero... Cierto, porque entre tantos parecidos como hay, ¿no? Yo recuerdo también que
le tomábamos el pelo, porque, bueno, él se dejaba tomar el pelo también, ¿no? Y recuerdo que alguno, ya no sé quién, ¿no? Decía, claro, es que es un lector fabuloso, o sea, con que haya leído, por ejemplo, la traducción de Maurice de Candillac, de una serie de sermones y tratados de Eckhart, ¿no? Que era lo que realmente circulaba en Francia y lo que también habíamos leído los españoles privados de buenas traducciones hace 50 años o 40 años, ¿no? Entonces ya con eso Michel Henry se forma una perfecta idea de lo que es Eckhart, sin necesidad de conocer 4000 páginas y los tratados latinos y tal. Y era un poco eso, ¿eh? Y entonces, claro, la Deitas es más o menos la vida absoluta, mientras que en cambio la Trinidad aparece en una forma económica prácticamente. No el archihijo, es imprescindible. Pero ¿por qué van a ser imprescindibles los múltiples hijos en el archihijo? Si el mundo objetivo, el mundo que se escapa, es decir, que sale realmente, ¿no? Que es creado, ¿no? No existe de manera propia, aunque, como Husserl decía, de manera, en cierto modo, inadecuada. Son esencias imperfectas lo que hay ahí, esencias que no pueden ser captadas en toda su profundidad porque no hay adecuación. Ni Dios puede realizar la espacialidad, la materialidad en su propia conciencia. No es así, ¿no? Si no fuera porque hay esta exterioridad mucho más fuertemente que parece en el trabajo de Henry, ¿por qué las vidas finitas? Es decir, ¿por qué no va a ser el archihijo una experiencia absoluta, que no necesite de ninguna manera, ¿no? Esa multiplicación como para vivir el resto de posibilidades? Ahí sí, yo creo, Eckhart sí, pero me parece más el recuerdo a la imposible explicación en Spinoza de por qué hay modos finitos. ¿De dónde? O sea, es que no hay manera de exponer eso. Tendría que ser que otro de los infinitos atributos de Dios que no conocemos sea el culpable de la extraña necesidad de que además del pensamiento y la extensión, pues haya modos finitos del pensamiento y de la extensión, ¿no? Ese problema me parece claro y por tanto, de nuevo es lo mismo, es que no se puede contar con esa unidad, con esa semi-panteísmo, ¿no? Que crea esta unidad tan fuerte que sobre todo en los primeros textos de Henry es enorme. En el libro sobre el de Vigan, claro, el ser es la vida, es decir, que la multiplicación de entes apenas es inteligible porque no se trata de ningún ente cuando consideramos, pues, por ejemplo, a nosotros mismos, sino que en el fondo somos como modalizaciones del ser, no entes. Bueno, y efectivamente, fíjate que la ética, como acabo de decir, diferencia entre religión y ética. Pues la ética tiene que ser normativa, no solamente es el apego obediencial, como tú acabas de decir, cuando se es hijo en el archihijo, pues eres obediente, realmente, ¿no? De una manera un tanto estoica, un poco. En cambio, la ética tiene que ser normativa porque de una manera prácticamente imprescindible, nosotros en nombre propio, no simplemente la vida que se canse de sí misma, nosotros somos los que creamos confusión, creamos malas interpretaciones, hiperobjetividades, ¿no? Nos parece mucho más real el mundo plenamente objetivo del que habla la física y entonces tiene que intervenir la ética. Si haces eso, te introduces en la barbarie. Si haces eso, pues cosificas la vida. Si haces... La ética no sería imprescindible si no fuera tan radicalmente fuerte la posición del mundo creado, no solamente como inserto dentro de la vida de algún modo. Sí, Nada, ¿puedo muchas decir gracias. algo? Didi. No, un poco lo que pensaba era que Perdón. en el Sermón 6, que es que es uno de los que más trabaja Henry, ¿no? También se habla de justicia, pero donde esa justicia justamente es esa obediencia a la vida. Claro. Y en algún modo es rescatar el individual concreto, por un lado, el ente que está y al cual tenemos que decir algo sobre él, que esa es un poco la forma del pensamiento más originario, ¿no? Y por otro lado, que la ética como justicia surge de la intimidad, esa intimidad que está rodeada de circunstancias, y por esas circunstancias es obediente al archihijo, en el medioevo a Cristo,
o a la vida, ¿no? Sí. Por eso también el balance difícil, uno está entusiasmado con Michel Henry, pero también con Levinas. Y en Levinas, ¿qué ocurre? Seamos más discretos respecto del último fondo. Si lo llamo ser de una manera unívoca, puedo caer en muchísimas confusiones. Si lo llamo vida de una manera unívoca, también. Si lo llamo bien, menos confusiones. Pero claro, llamarlo bien es desencarnarlo quizá exageradamente, y ahí tenemos un problema ya no solo de filosofía primera, también de teología verdaderamente complicadísimo. Muchas gracias, da muchos recuerdos a Raquel, por cierto. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, Tenemos otra pregunta, perdón. dos Usted, preguntas, sí. profesor, tendría 10 minutos más porque no queremos abusar de su tiempo. Es la hora de la siesta. En España no hay nadie trabajando en este momento. Hay una pregunta aquí de Piero, después de Stefano, y si hay tiempo me gustaría a mí también hacer una pregunta. Olá, professor, tudo bem? Vou falar em português, mas qualquer coisa o meu colega ajudará na tradução. Primeiramente, agradecer a sua fala, mas é mais uma... Oi? É mais uma provocação, porque não acha que há uma falta de Max Scheler aí? Porque pela própria afetividade, eu creio que Michel Henry começa o desenvolvimento da afetividade através de Scheler. E não somente isso, mas a questão da vida como esse fundamento, eu creio que ele também vem Scheler na essência das formas de simpatia, sobretudo quando Scheler fala da unidade da vida, não como uma metafísica da biologia, e aqui fazendo uma crítica a Bergson, mas também como um fundo do cristão nesta vida. Então eu pergunto se nessa vida eterna Michel Henry também não tem um débito com Max Scheler, por mais que haja críticas, mas que é muito semelhante o caminho que Scheler faz desde a antropologia, na fenomenologia, e com o que Michel Henry faz depois, como eu penso, uma forma de continuidade de Max Scheler. Era essa a minha pergunta. Gracias. Creo que ahí habría que distinguir dos momentos de la filosofía de Scheler. Uno es el que Michel Henry critica muy directamente en la esencia de la manifestación. Hay varios parágrafos directamente dirigidos contra Scheler por la relativa separación entre valores y la vida que los vive. Esa es una crítica muy característica de Michel Henry, que creo que en principio es aceptable, porque digamos, la semi-objetivación de valores es un tema, yo creo, muy vidrioso, que habría que analizar de una manera quizá diferente de cómo lo hace. Pero eso es un capítulo muy abierto, porque Scheler, bueno, yo creo que no es verdad, y que entonces hay una proximidad entre un cierto Platón y las mejores doctrinas sobre el bien que no ha sido en general admitida. Es más evidente que en el puesto del hombre en el cosmos, el papel que tiene ahí la vida o el crecimiento de la vida está más próximo a Michel Henry. Usted lo que sabe es que fundamentalmente la noción de vida es peligrosa en el sentido de que puede afiliarse a filosofías irracionalistas, o puede sobre todo afiliarse al tipo de... Bueno, no es darwinismo, porque Nietzsche desprecia a Darwin en el sentido de que le parece que, claro, no se trata de que la potencia de la voluntad de poder se tenga que plegar a nada, ¿no? Sino que es ella la que hace que todo se pliegue a ella. Pero hay muchas nociones de las que se han utilizado en el concepto de vida en la filosofía contemporánea, sobre todo desde Darwin, desde Nietzsche más, que son peligrosas, que tienden políticamente a convertirse en un verdadero riesgo, ¿no? Entonces, Bergson, Scheler, Henry representan tendencias a algo así como un dominar la vida, de modo que metan en ella precisamente lo que es la bondad, la creatividad, la pluralidad creciente, y puedan referirse por eso
como bondad a ese ser, ya lo he dicho en algún momento, que, bueno, son momentos casi levinasianos en la producción de Henry. En el último Scheller, quizá hay, es una cosa muy atrevida por mi parte, una cierta vinculación con momentos de Schelling, en donde se habla de la potencia de la vida en términos un tanto equívocos, ¿no? Porque el absoluto schellingiano, el absoluto divino, tiene dentro de sí también todo eso que al salir a la creación produce en ella lo brutal, lo salvaje, lo cruel, al no estar controlado en Dios por la existencia divina, la esencia divina brota de esa manera. Y yo tiendo a leer a Scheller un poco en ese sentido, al último Scheller, ¿no? Pero es difícil contestar eso. O sea, no creo que haya esa continuidad porque Henry se ocupó de criticar la ética de Scheller, más que nada, y no se ocupó tanto de ver si se podía o no. Fíjate, ya he dicho con Bergson tampoco, o sea, a pesar de que la proximidad es mucho mayor realmente, no aceptó, digamos, ese debate con Scheller en esos términos que yo conozca. Complicada pregunta. Estefano, me parece. No se te oye ahora. Tienes el micrófono cerrado. Ahora sí, Estefano, adelante. Gracias. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Vuelvo sobre la cuestión de la religión, más para preguntarle sobre su opinión. Pues entonces, así las cosas, a mí me parece que en Henry efectivamente la experiencia religiosa sea otro modo de denominar pues la experiencia posible pues de la vida en su automanifestación. Y pues entonces ahí iría, digamos, sí, pues esta sería la gran solución de una fenomenología de la religión, pero que deja de ser fenomenología de la religión realmente. ¿Dónde se colocaría entonces, pues, la experiencia religiosa con su codificación ritual? ¿No? Pues es una pregunta que me pongo y pues quería saber su opinión, digamos, con respecto a esto. Bueno, muy brevemente, es una cuestión muy complicada, pero tiene que ver con lo que antes yo me atrevía a casi criticar a propósito del mal. Realmente pensar la religión sin pensar la relación con el prójimo antes que con Dios, a mí me parece cada vez más difícil. Es decir, ni siquiera estoy ya en la posición de la fenomenología clásica de la religión. Religión es el amor al prójimo y luego lo que además venga, pero fundamentalmente es eso. Para que eso sea así, entonces tenemos que tener una separación profunda y a la vez una hermandad muy profunda. Hay que amar al prójimo porque se es capaz de perjudicarlo, no de hacerlo malo, pero sí de hacerle daño. Y este hacerle daño, aunque él quiera permanecer atenido a la fuerza de la vida, obediente al archihijo, ahora que he visto con la experiencia de los abusos y tal, ¿no? Todo este mundo terrible de la seducción, de la destrucción del prójimo, de la absorción del otro, ¿no? Esas son terribles posibilidades que están en nosotros contra las que se tiene que luchar. Y personas que no han caído en ningún tipo de perversidad están siendo sujetas están sujetas a lo que llamó Simone Weil, que es importantísimo, la desdicha. Y la desdicha, por mucho que uno se atenga a permanecer en relación con la vida, a la pasividad fundamental de reconocer que hay que seguir viviendo a pesar de todo, llega un momento en que es ahí sí, un estrechamiento, una especie de angustia del sentido de las cosas, debido a la influencia del prójimo, que es verdaderamente terrible. Tiene que quedar un último punto, como dice Simone Weil, deseando amar cuando algo amable se presente que ya no se va a presentar nunca, piensa el desdichado, ¿no? Bueno, eso me parece que es esencial, es decir, que hablar de religión no es hablar, un poco como antes la pregunta de Ricardo también, no es hablar de una relación íntima de mí con mi maestro interior. Por eso yo hablo cada vez más del maestro exterior, que me parece fundamental. Es mucho más complejo eso y tendrá que ser mi último libro, si me da tiempo, que si la vida me lo permite. Y el maestro exterior es también muy esencialmente el prójimo en la medida en que está necesitado de un respeto infinito, que es a lo que yo empezaría llamando religión. Esto nos introduce en otra serie de temas colaterales, pero yo creo que muy importantes, ¿eh? Porque además de esa manera también se puede entender
el carácter necesariamente público de la religión, o sea, la extensión litúrgica de la religión. No únicamente la oración, no únicamente, sino hay una extensión litúrgica imprescindible. Bueno, Gracias. es muy, muy complicado. Si hay todavía una pregunta más difícil, la moderadora, cada pregunta ha ido siendo más difícil cada vez, o sea, yo creo. O sea, No, yo creo que si me permite hacer una última pregunta al auditorio también, creo que es fácil, espero, porque usted se refirió al desahogo de la vida, ¿no? Mencionó algo por el estilo, tratando de comprender a la objetivación o algún sentido de la barbarie. Y en la barbarie en particular, Henry alude, y esto a mí siempre me llamó la atención y realmente nunca supe bien cómo entenderlo, a cuando en la vida, en esta autoafección de la vida, hay un bloqueo en el momento del sufrimiento. Y vincula con ese bloqueo dos, que a mí siempre me llamó la atención, dos tipos de, vamos a llamarle así, fenómenos afectivos, ¿no? Para no jugarme con ningún vocabulario específico, como el horror y el aburrimiento. Y le quería pedir su opinión en relación a este bloqueo, si alguna vez usted pudo darle la vuelta a ese bloqueo, a ver qué significaría para usted. Henry dice que hay un bloqueo en el momento del sufrimiento que no logra pasar al momento de la potencia o del goce, ¿no? Pero Gracias. yo creo que ahí es más importante la influencia que puede tener el prójimo en mí que no mi propio tedio conmigo mismo. Yo estoy sometido a estar pegado a mí, a estar disfrutando la vida hasta que ya no puedo disfrutar más y ya me aburro de disfrutar, o me aburro simplemente de permanecer, ¿no? Porque, pues, ¿qué hay que hacer esta tarde? Pues nada, vivir, gozar, pues no sé. No, el peligro es que el prójimo, repito la expresión de antes porque no sé hacerla mejor, ¿no? El prójimo no me puede volver perverso, pero puede darme una lección muy dañina, y es que las cosas tienen mucho menos sentido del que parece y que hay mucha más crueldad en el mundo de la que uno cree que hay. Y entonces ahí sí ya no es el tedio, es realmente algo así como la repugnancia a seguir vivo. Y esa repugnancia hay que luchar contra ella, evidentemente, pero viene muy de la influencia de fuera. Este no es que sea el verdadero maestro externo, este es solo el indignante maldito externo que me lanza pues esa asechanza continua que es no te creas. Esta persona es un amigo, nunca comprobarás que haya amigos en el mundo. Esta persona es un sabio, no, que va, fíjate lo que ha hecho, fíjate lo que ha escrito, fíjate. Y eso yo creo que es un factor, ciertamente, de ennui, de tedio profundo, que no viene solo del abrazo de la vida conmigo mismo, sino de esa proliferación, náusea. A veces en la filosofía existencial se ha hablado de náusea en ese sentido, ¿no? Hay como demasiadas vidas inexplicables y probablemente casi malditas cerca de nosotros, ¿no? Y eso es verdaderamente terrible. Hay que tener muchísimo cuidado para que eso no nos haga, pues eso, aborrecer el seguir vivos, ¿no? Nos haga perder el sentido de las cosas hasta ese punto. Creo que de eso hay que hablar con mucha fuerza porque sí es la barbarie, las máquinas, tal. No, pero es que los otros seres humanos en su manera de traicionar, en su manera de no respetar infinitamente al otro, de no ser delicados, de carecer por completo del espíritu de finura, ¿no? Eso es terrible, ¿no? El estar continuamente ahí, teniendo que vivir continuamente así, diría yo, pero... Pesado. Muchas gracias, profesor. Bueno, si no quedan más preguntas, le agradecemos la participación en estas jornadas y quedamos en contacto efectivamente para ver si es posible una publicación. Absolutamente. Bueno, eso siempre pasa porque si me piden, publique usted no sé dónde tal y no puedo negarme, digo, a ver, no, ¿reservo o no reservo? Muy Yo reservo. amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecidos, Mario, encantado. Mario, Ricardo, Estefano, todos. A Miriam, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Buen trabajo. Digo, gracias.